emociones, realidades, conocer historias, cada una desde una perspectiva diferente, porque detrás de cada trayectoria profesional, siempre hay una historia humana que vale la pena contar. Esto es En Perspectiva con Douglas Blanco. Conversaciones que inspiran reflexión y despiertan criterio. Bien, agradecemos a la audiencia del 103.3 Radio 1. Bienvenidos a este espacio. Esto es En Perspectiva, un nuevo espacio que se abre acá en una emisora que va evolucionando y a pasos agigantados. Antes de comenzar esta entrevista, quisiera también agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en este lugar y también a Vladimir, que quisiera, Vladimir, que vinieras por acá un momento para que podamos intercambiar un par de palabritas y poder de esa manera saber cuál es la visión ahorita de Radio 1 y pues cómo abrir estos espacios. Ya estuvimos ahí con Armando la mañana. Saludos a Armando Linares, que estuvo ya 2 días consecutivos desde que inició y hoy pues se abre En Perspectiva. Sí, claro que sí. Buenas noches a toda la linda audiencia de Radio 1 103.3 FM, los que están también sintonizándonos vía Facebook Live. Muchas gracias por estar conectados. Ya estábamos viendo varios conectarse y pues en realidad es un honor para mí. Bueno, en primer lugar agradecer a Dios porque todos los proyectos que hemos tenido en Radio 1 los hemos puesto en las manos de Él y es por eso que hemos ido creciendo, hemos ido evolucionando, como menciona nuestro eslogan, y hemos ido incursionando en el mundo digital. Ahora estamos innovando también con programas diferentes, saliendo de lo normal, de lo tradicional de los medios de comunicación, y pues estamos también haciendo buenas alianzas, muchas alianzas también con personas, creadores de contenido, influencers, otros medios. También estamos haciendo alianzas con los demás medios de comunicación y trayendo también a personalidades de gobierno. Principalmente pues quiero agradecer al señor gobernador, licenciado Oscar Monzón, el gobernador departamental de Santa Ana, que está acompañándonos. Tenemos el honor que nos está acompañando, junto también con el licenciado Douglas Blanco, que es comunicador directamente de Gobernación, el encargado de comunicaciones. Entonces, pues ahí más o menos. A veces hemos visto ahí pues, actuando, ¿verdad? Y pues en realidad quiero agradecerles principalmente también por acceder a formar parte de este programa, que para nosotros es algo que nos hace avanzar más, nos hace desarrollarnos también, no solamente en el mundo digital, sino como también lo mencionaba, salir de lo tradicional de los medios de comunicación, más que todo radio. Ok, perfecto. Perfecto, Vlad, y agradecerte definitivamente el espacio que nos das para poder dirigirnos a la audiencia y a todos a los cibernautas que están en las diferentes plataformas. Y por supuesto, acá vamos a estar todos los martes y los jueves con un nuevo invitado para ir conociendo muchas historias que hay que contar en Santa Ana. Sí, así es. De eso se trata también, de ir saliendo como lo normal, de solamente vernos parte del staff. Claro, nuestros locutores, nuestros compañeros que siempre están detrás del micrófono también van a poderse dar a conocer a toda la audiencia, no solamente pues, por el micrófono, sino que también por medio de las cámaras de Radio 1, igualmente en los programas que estamos inaugurando. Y de igual manera, no solamente pues, el staff de Radio 1, sino que también las personas que quieran hacerse presentes a cabina de Radio 1, pues claro, pueden estar acá con nosotros acompañándonos, y para nosotros es más que un honor poderles recibir. Bueno, excelente, Vladi, y ahí estamos entonces a continuar con estos proyectos y avanzar en la radiodifusión de Santa Ana. Claro que sí, vamos de la mano de Dios, vamos iniciando con pie derecho también. Ya estamos iniciando también con En Perspectiva, y yo sé perfectamente que va a ser un gran programa que va a durar muchísimo tiempo y también va a quedar en la memoria de todos los santanecos. Okay, y más allá también. Perfecto, Vladi, gracias. Gracias. Muy amable. Ya vienen también los compañeros de otros medios, creo que están ya por ahí para poder acompañarnos. Y bueno, aquí estamos en una fiesta, estamos iniciando este espacio y bueno, después de las palabras, de Vladimir, también queremos saludar
al licenciado Monzón. Licenciado Monzón, bienvenido a En Perspectiva. Gracias Douglas. Buenas noches a la audiencia de la tan querida Radio 1. Ya tengo un ratito de venir caminando, viéndoles crecer, y qué bueno que esta noche nos permiten estar con ese nuevo paso que dan. Desearles lo mejor. En teatro generalmente se le da una patadita, ya la vamos a dar. Bueno. Y un saludo a la audiencia y a los amigos que nos pueden ver por los diferentes medios digitales. Pues aquí estamos a la orden, esperando que esto sea así realmente entretenido. Bueno, perfecto. Antes de entrar en materia, también quiero agradecer a los amigos de WOW TV que están ya por acá dando cobertura a este inicio de espacio En Perspectiva, y también a mi buena amiga Celina Molina, que ella es muy activa ahí en las diferentes plataformas de redes sociales. Gracias por el apoyo y por supuesto por estar hoy acá en cabina con nosotros. Así que, bueno, vamos a iniciar ya esta entrevista con el licenciado Monzón. Es realmente un placer para mí conocerlo más desde la parte personal, y quisiéramos saber un poco acerca de dónde vivió su niñez el licenciado Monzón. Bueno, buenas noches. Creo que mi niñez es como la de toda mi generación posguerra de allá con Honduras, hace un rato, bicho chorreado, mechudo, que caminábamos. Vamos a ver cuáles son los traumas y por qué ahora Elic Monzón es Elic Monzón. No, si es terapia, ya nos fregamos. Que no lo diga mi mamá. Bueno, mi infancia transcurrió en la colonia Ibu, recién inaugurada, un mundo diferente. Veníamos de una crianza maternal bastante, no quiero decir rígida, pero sí bastante clara. Mi mamá fue muy dada a encaminarnos a que sus hijos no fueran unos vagos más. Conmigo creo que falló un poco, porque sí, ya cuando conocí la calle, como decían, pues fui a conocer todo lo que eran los cafetales, cerros de Santa Ana, y hubo un encuentro en mi vida bastante interesante. Fue cuando conocí el movimiento Scout, que terminaron de encarrilarme en cuestiones de valores y principios que creo yo, hasta el día de hoy no he defraudado aquellas promesas. Y ¿cuántos años tenía cuando entró a los Scouts? 7 años, en el grupo 66 existía en aquel momento. Y fue por un poquito de envidia con mi hermano mayor, que aquel sí podía entrar por su edad y yo todavía no. Y ahí afinqué mi vida prácticamente. El hecho de decir que estuve desde aquel momento en el movimiento Scout no quiere decir que mi vida es un ejemplo. Conocí la calle, conocí diferentes situaciones, condiciones, y me han nutrido para ahora poder entender lo que hago y cómo lo hago. Anécdotas en particulares, creo que algunas no las puedo decir al aire. Peligroso y lo censuran. Es más probable que salgan algunos reclamos. Pero, ¿cuáles eran los sueños de Oscar Monzón allá en la niñez cuando entró a los Scouts? ¿Pensó algún día llegar a ser funcionario público? Tal vez no pensar en llegar a ser el gobernador como tal, pero sí llegó en un momento a decir, yo quiero servir a la población salvadoreña desde una posición determinada. No, nunca en mis planes de vida, hablando de la adolescencia quizás, nunca me planteé el aspecto político. Por el mal, mi familia ha sido un poco rebelde, un poco, a veces ya rayaban mis tías con las discusiones políticas que yo escuchaba. Los domingos era casa de la abuela, había que ir de la abuela, y se escuchaban. Ahí aprendí varias palabras que todavía las uso en mi verbo. El acervo. El acervo cultural viene del ramo familiar. Pero no, lo que yo me planteaba en un primer momento fue ser químico farmacéutico. Bueno. Me gustó la química desde que la conocí. Y luego se vino el periodo en que la calle se cerró. No podíamos salir a la calle por nuestras edades, mi hermano mayor y yo. El conflicto social acrecentó a tal punto de que hubieron 3 ríos, así literales, que nutrieron mi infancia. Mi adolescencia, la menopausia de mi mamá y el movimiento social que se estaba empezando a convertir en un conflicto. 3 situaciones hormonales complicadas.
Sí puedo decir a mucho honor que soy el hijo que más ha ablandado a mi mamá en su momento de... Sirvió de terapia en ese momento. Y ahí vienen los traumas. Ajá. Ahí me sirvió el tiempo de silencio de las calles, en aquel momento toque de queda y todo, para encontrar en la literatura. Me leí todos los libros de las enciclopedias que mi papá tenía. Éramos pobres relativamente, pero mi papá sí nos cultivó mucho el hábito de la lectura. Tanto así que mis hermanos mayores, yo soy el tercero de 4 en la familia, no me leían las caricaturas del domingo y yo quería saber qué pasaba. Aprendí a leer, yo solito ahí con el Pum, el Bang y esto y lo otro, lo mismo que hizo mi hija hoy, años después. Pero ahí aprendí que había una isla en leer. He leído bastantes libros en mi vida y eso me ha marcado. Ya cuando pasó quizás a la parte más frágil o más álgida del conflicto, muertes en calle, muchos de mis amigos desaparecieron. Y hubo más conciencia en Óscar Monzón en ese momento, ya digamos en la adolescencia, viendo toda la situación de la guerra que se estaba viviendo. Sí, algo que me marcó grandemente fue la muerte de mi hermano mayor, que era pecado de mi papá, pero era un buen hermano, fue un buen hermano, me dio muchos buenos consejos, pero eso me marcó acordar, sí, conciencia social, sí, entender las desigualdades que se vivían, que todavía vivimos algunas, entender que tampoco la violencia era el método para poder solucionar problemas. Y ese rompimiento se dio también con la entrada de que ya estaba mayorcito. Y encontré el rock en español. Okay. Es una cuestión que para mí fue reveladora, encontrar la luz en el camino. ¡Wow! Porque podíamos ¿Usó el pelo lacio en algún momento así? No. Largo, no. Fui afro, en serio. Tipo los Jackson 5. Tipo los Jackson 5. Okay. De hecho, usaba mi trinche. Uno de mis problemas que tenía cuando estaba en bachillerato era que era peludo, rebelde. Nadie me dijo a mí que eso se iba a acabar. Pero ahí vamos cosechando por otras partes. Y viví los 80s. Ya del 85 de adelante ya tenía yo conciencia de que, hey, aquí hay otra. El colorido de esa década. ¿Estamos hablando de qué años? De 85. Okay. 84, 85. Ya es el rompimiento de patrones sociales en cuanto también al comportamiento, a la cultura misma, la música rock, la música techno que empezaba en aquellos tiempos. Y quizás el hecho de apareció MTV. Lo empezamos a ver y empezamos a crear una cultura de los 80 que es la mejor época para mí, para mi gusto también musical, la mejor época que ha existido en cuanto a lo social. Veníamos de la etapa difícil de los 60, 70, donde el orden social se estaba empezando a romper con el movimiento de los hippies y todo eso. No llegué a consumir en ese tiempo ninguna cosa rara. Ninguna sustancia. Nada, todavía. Pero ahí ese caminar me dio la libertad de entender que mi pensamiento tenía un valor y un significado que podíamos ir marcando un cambio en la sociedad. Sí, me involucré en movimientos sociales de métodos estudiantiles, tan natural que me nombraron presidente de una asociación de estudiantes en la Facultad de Medicina de San Salvador. Y yo sabía, no sé. Detengámoslo ahí. ¿En qué momento entonces llega usted a la universidad y específicamente a esa facultad? Mi bachillerato fue traumático en el sentido de que sí era, como me decía un profesor, vos sos la cola de Judas. Era natural en mí el hecho de planear algo. Recién nos reunimos la promoción de hace 40 años que no nos veíamos con varios. Un abrazo para mis queridos compañeros. Y todos me dicen lo mismo, es que usted era el precursor. No, pero yo recuerdo que a mí me salía, encontramos una arañota, llevémosla al salón. O sea, cosas inofensivas, pues, que una tarántula que la lleve cualquiera, o un garrobo, etc. Ahí fue que, como le digo, quizás el momento en que estuve en la casa, bajo las reglas
de la casa, y mi papá por su trabajo no estaba las 24 horas con nosotros. Me permitieron libertad y entender de que yo como individuo no era uno más de la masa. Y quizás eso me llevó por varios caminos también dolorosos. El desamor lo conocí de la manera difícil. No me voy a poner a llorar. Pero hicimos vínculos con buenos amigos que todavía fueron cómplices en aquel momento. Nos robamos la moto de profesor de educación física. O sea, había ya son algo ahí tendencias delincuenciales. Pero, insisto, siempre permanecí también en el movimiento Scout. Venía paralelo, pero viviendo mi vida. En aquel momento se hicieron famosos los bailes que se hacían en el ex círculo estudiantil, hablando ya casi llegando a los 88, 89, ya caminando bastante en varios sentidos de mi vida. Y me gustó mucho el hecho de poder encontrar mi espacio, pensar y poder realizar algunas cosas, no lo mejor para la sociedad, pero sí hacíamos algunas cosas que nos salían del corazón con los compañeros, y nunca pensé yo de que al final yo era el cabecilla o la mala influencia. Una de las frases que yo siempre le he escuchado es pensar fuera de la caja. Okay. ¿Qué significa específicamente para usted en la historia de su vida esa frase como tal? Fíjese que viéndolo en retrospectiva, llegando quizás allá a mi adolescencia, no sé si es el espíritu rebelde, no sé, pero que ningún psicólogo nos está viendo, o mi psiquiatra está escuchando, siempre me ha gustado, vamos así, soy el tercero, el primero es el consentido, mi hermano mayor, que creo que no está escuchando, el segundo es el que los papás ya van desentendiéndose un poquito, pero mi hermana mayor fue también una mamá para nosotros, su carácter, su temple. Y el tercero es el que tiene que sobrevivir por sus propios medios. Ya buscar, si no hay comida, para ver que, porque solo hay dos. Ahora vino mi hermana menor, llevamos 10 años. Pero ese contexto de ser el tercero, de ser diferente a mis hermanos que fueron creados prácticamente por mis abuelas, y yo dejarme irresponsablemente que actuara por mis propios pensamientos, me dio ese plus para poder pensar otras cosas o llegar a otras conclusiones y disentir directamente con mi familia, con mis tías. Le comento hace un rato que me sembraron el gen de la política y que la miraba mal. Pero fue de una cosa que salió así, natural. Y ahí venido que siempre, hoy, que cuando encontré el concepto de lo que es pensar fuera de la caja, hablándole 10 años atrás, veo para atrás y siempre he estado fuera de la caja. En todo sentido, bueno, ustedes que colaboran conmigo en el trabajo sabrán que a veces logramos pensar cosas que nadie las hace porque no se tiene que seguir un protocolo. Piensan que se van a salir del sistema, exacto, y entonces exacto. No se atreven. Y eso me viene con la universidad, con mis estudios, me permitió tal vez no sobresalir, pero sí entender cosas que hasta el día de hoy las entiendo como debería haber sido entendido por el resto de la clase. No quiero decir que soy superdotado, simplemente quizás me golpeé mucho la cabeza de pequeño y algo pasó, algún cable desconectado. Pero ese proceso de salir de bachillerato a entrar a la universidad es una mezcla de sentimientos. La misma edad de la adolescencia, la mezcla de las hormonas, el desarrollo, ver una sociedad que iba cambiando paulatinamente ya con la entrada de la supuesta paz y todo. Entramos, vengo caminando, yo conozco a mi novia, mi primera novia formal, que es mi esposa. Estuvimos casi 5 años de novios, hasta que perdimos la cuenta y nos tocó casarnos. Y cuando ya vamos a cumplir casi 40 años de vida. Y esa parte también es muy importante. Está metiendo porque gordura, ¿no? hoy no, porque hoy en día es bastante difícil ver matrimonios que tengan tanto tiempo. Estamos hablando de la nueva generación como tal. De acuerdo. Sí, mi esposa también fue un reto. Fue un bueno. reto con ella.
yo lo puedo decir, se lo he dicho, yo tengo buen gusto, ella no, definitivamente. Bueno, nos ennoviamos así a la tradicional forma de ser bichos inocentes, fuimos creciendo juntos. Ella marcó también bastante en mis decisiones, conflictos propios, obviamente de las edades, hasta que hicimos familia. Nos ha costado mucho, pero bueno, esa es otra historia. La etapa de ese noviazgo, más mi vida y mi relación con los estudios, más mi vida con mis pensamientos y la música que siempre me ha acompañado, y eso es algo que lo he heredado de mi papá. Ah, bueno, tráigame la guitarra, por favor. Bueno, ahorita quisiera hacer como el enlace de la Es que hay cosas situación. que no las quiero decir. Ah, bueno, de la situación de la adolescencia, luego la universidad. ¿Se gradúa de qué? Estudié ¿Cómo son? para darle gusto, quizás a mi mamá, a anestesiología. Mm. Esa fue mi primera carrera. Cosa que sí me gustó mucho ayudar, pero no era lo mío. Mi esposa es anestesista. Luego estudié administración de empresas, que sí me gustó y es lo que he venido ejerciendo y he venido logrando superarme en todo lo que he podido. De hecho, todavía, recién se acordará, hace 6 meses atrás estaba tomando un curso que me tenía estresado, pero me permitió leer otras cosas. Es que ahí es el punto de mi vida. La lectura me ha venido marcando en diferentes etapas, dependía mucho que leía, hoy hay cosas que solo las veo, pero el hecho de tener un estatus, decía yo, y permitirme dar clases, convertirme en docente, es otro mundo. Y la vida me orilló a eso por la necesidad de que estábamos recién casados, 2 hipotes que no teníamos mucho que hacer, mi esposa terminando sus estudios, y me ponen a dar clases a unos tipos sinvergüenzas igual que yo. Se imaginará el relajo que era en aquellos momentos. Yo temblaba hasta que le empecé a encontrar el gusto a la docencia. La ejercí por casi 15 años en diferentes universidades donde se me permitió, y en lo privado, en institutos privados. Yo sé que hay mucho todavía que contar, pero también queremos hablar de la parte profesional. Pero quiero terminar la parte personal con lo siguiente. Sé que ha tenido 2 oportunidades de vida y quisiera que nos contara un poco acerca, en breves momentos, de esas 2 situaciones. Sobreviviente de COVID, estuvo hospitalizado en el Hospital de El Salvador, Sí. y entiendo que también tuvo otra situación en la que se le vio complicada su vida. Fíjese que me voy a saltar, porque aquí hay que saltarnos bastante. El hecho del COVID, nos cuidamos de todas las maneras posibles, a pesar de que ya estábamos ejerciendo algún tipo de función pública. No estábamos bajo cuarentena, sino que estábamos entregando los paquetes alimenticios en aquel momento, pero siempre con las medidas del caso. Mi hijo mayor, él trabaja en el Hospital de El Salvador, y mi esposa, que trabaja en el Hospital de Chalchuapa, eran los factores de riesgo para mí. De hecho, mi esposa se enfermó o sea, ahí en el mismo medio, mi hijo sí se encerró en su momento, pero ella no. Y dormíamos juntos, Todavía espero que esta entrevista lo sigamos haciendo. Pero sí fue bastante. No me asusté al principio. No, vamos a salir adelante. Yo salía a caminar, inclusive es un hábito que tengo desde hace casi 25 años, a caminar todos los días de 4 a 6 kilómetros. Y salí a caminar hasta el día en que ya no pude más. O sea, me tiré en la cama y ya no hubo para dónde. Y me engañaron. Aquí otro gran hermano de mi vida, el doctor Miguel Batres, el cirujano, exdirector del Seguro Social, me dijo: mira, te vamos a tomar una placa porque no nos gusta cómo estás. Luego otro hermano scout que dirigía en aquel momento el programa de COVID nacional, le mandaron una radiografía y me mandaron a traerlo. Me llevaron para allá. Mi sorpresa fue que llegué al Hospital de El Salvador, yo algo renuente, muerto. Me llevaron a mi cama, otro muerto acá, otro muerto allá. No, esa babosada seria.
hasta que me dijeron, mire, usted no está progresando, lo vamos a tener que intubar. Ese día, si yo para el día siguiente no mejoraba, no le voy a decir que bajé todos los santos del cielo, porque no, no es parte de mi creencia, pero sí me puse a cuentas con mi creador. Hablé por teléfono, tenía mi teléfono con mis hijos, con mis hermanas, con mi esposa. Yo me estaba despidiendo, pero sin embargo, es que no es posible, decía yo me he puesto una parada. Tanto que he pasado, no es posible que vaya a caer Ya acá. algo tan común, tiene que ser algo extraordinario. Milagrosamente, a los 3 días ya venía para afuera. Pues, tengo una foto de esa que no la voy a enseñar. Pero, Bueno, de hecho las tenemos en producción, ya las vamos a pasar, ¿no? la creo porque se hicieron públicas. Ese momento me sirvió de reflexión para 2 cosas. La primera es ver la fragilidad de la vida. Primero, que es algo que lo conocemos, pero no lo damos por sentado a diario. Pensamos y hacemos planes y nos proyectamos a 2 años, una semana, pero no necesariamente se va a hacer. Y lo segundo, y ahí va quizás va a sonar un poquito político, pero entender que lo que se estaba construyendo en aquel momento, que es el Hospital de El Salvador, al cual yo literalmente le debo la vida, aparte del creador, pero ese esfuerzo que se hizo desde la presidencia para tenernos ahí, pues yo soy testigo de que sí vale la pena. Muchas vidas se salvaron, otros países todavía más desarrollados que nosotros tuvieron millones de fatalidades y nosotros no. Lo que no sabía es que al salir, bueno, salimos a trabajar prácticamente. 5 días después yo estaba ejerciendo, teníamos el huracán Iota que afectó a gran parte de la zona norte. Y ahí andábamos y la comisionada me dijo, ¿y qué estás haciendo vos ahí? Me dijo, trabajando, le dije, si no para eso me he puesto, pues. Ya más adelante encontré otras situaciones que usted estaba llamando, sí, un infarto, que también la vi cerca, solo mi esposa conmigo, algunos amigos que estuvieron cerca, pero nuevamente creo que fue otro llamado de atención. ¿Cuál es el propósito por el que estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Pero no sé, quizás dejemos eso. Bueno, hace un momento mencionaba usted que le gustaba mucho la música y vamos a pasar específicamente a escuchar una de la playlist del gobernador ahora, el licenciado Oscar Monzón. Así que si gusta nos hace el favor de presentar la canción que vamos a escuchar y luego venimos con la otra parte de esta entrevista. La canción es del 2023. Imagine Dragons es el grupo. Eyes Closed es la canción. Y solo le hago una pequeña referencia. Algo que he aprendido en toda la vida, que todos los días es una suma de aprendizaje, es la importancia de la salud mental. No tanto porque yo esté desequilibrado, sino que por lo que tenemos que dejar como herencia a las nuevas generaciones. Y eso es una de mis preocupaciones. Y esta canción enmarca mucho los temas de nuestra nueva generación, que son bien sensibles a situaciones que quizás mi generación, su generación, la vimos como algo normal. Esta canción engloba bastante sobre lo que es depresión y salud mental. Ok, entonces escuchemos la canción y regresamos. Si me quiere sacar verdades a la fuerza, ¿Ah? Sí. Ah. No voy a hablar, no voy a decir nada. No, pero mucho gusto.
Gracias por continuar en Perspectiva a través del 103.3 y a través de las diferentes plataformas en Internet. Recuerde que también puede enviarnos sus mensajitos a través del 7234-6866, el teléfono en cabina, para que usted pueda hacerle alguna pregunta que desee a el licenciado Óscar Monzón, que dicho sea de paso es el gobernador departamental de Santa Ana. Y hoy nos vamos a centrar específicamente, licenciado, en esa parte, en ser el representante del presidente de la República, Nayib Bukele, en el territorio, específicamente en el departamento de Santa Ana, y quisiéramos que nos contara un poco acerca de los logros que se han tenido desde que entró al gobierno el presidente Nayib Bukele y dónde nos encontramos en este momento desde el punto de vista político específicamente. A ver, este gobierno, voy a tener que hablarlo de esa manera. No soy político, insisto, yo nunca me he creído político, nunca pensé llegar a donde estoy. Ha venido a romper, hemos coincidido, a pesar de las edades, que es necesario para tomar un nuevo rumbo del país, pensar fuera de la caja. Y que el presidente lo ha mencionado varias veces, que la única manera cómo podemos salir de la historia rompiendo con aquellos esquemas políticos tradicionales. Y le dimos vida a una frase de calle de los 70 que vivía en los movimientos de izquierda, y es la lucha por la autodeterminación de los pueblos. Hoy está tomando vigencia este tipo de temas. A ver, el concepto es el concepto Bukele. El presidente Bukele dejó de ser el individuo para mostrarse lo que es ahora. El concepto que es un ejemplo para Latinoamérica con las realidades que se viven, para nuestros vecinos. El punto que tenemos que interpretar es el rompimiento de ese patrón que se traía de continuismo, de querer engañar a la población desde discursos de programas políticos. Yo por eso me incorporé en ese movimiento en aquel momento. Es el hecho de que era la última, considero yo, analizándolo, era la última oportunidad de la democracia. La gente venía decayendo en cuanto a la credibilidad de los partidos políticos, los mayoritarios y sus concepciones propias o ideologías políticas. No pegaba el papel con la realidad que vivía la gente. Recuerdo que lo último que vivimos, las últimas administraciones previas a la llegada del presidente Bukele, Salvador era una jungla. Había muertos por cualquier parte y por cualquier cosa. Discusiones tan vanas que llevaban a la facilidad de quitarle la vida. Para nuestra generación fue repetir justamente lo que acabamos de estar viviendo entre el final de los 70 y principios de los 80. Contar muertos en la calle. Llegar a posiciones de que, bueno, si por un peso, por un dólar, si había dólares, le quitaban la vida a la gente. No podíamos sentirnos vivos, éramos sobrevivientes de la sociedad misma. Pudiéramos decir que se cambió de ideología, cambiando de partido político en el pasado, pero no se cambió la realidad de El Salvador. Exacto, El Salvador era el mismo. El Salvador no simplemente nos vendían humo, tal cual lo dice hoy la oposición, nos daban a tol con el dedo, literal, nos mentían en nuestra cara. Y por eso yo interpreté, recibí curso de altos estudios estratégicos con la Fuerza Armada, hoy la Policía Nacional, y se entiende que El Salvador era un país cíclico. Cada 16 años teníamos un conflicto de cualquier tipo, en el cual generalmente la sangre era la misma de la población salvadoreña. Viene Nayib Bukele, el candidato Nayib Bukele, a despertar, a hacer que le brillaran los ojos a la nueva generación y a nosotros, los que veníamos ya de salida, que teníamos que entregar un país a nuestra generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y nos da otra narrativa de lo que podemos llegar a ser. El primer éxito del candidato Nayib Bukele
fue despertar la pasión propia de la juventud. El joven por naturaleza es apasionado en cualquier terreno, en cualquier situación que haga, lo que le gusta, si es de Barcelona, si es de fútbol, si es de música. La juventud por naturaleza le pone pasión, y el primer éxito de Nayib Bukele, antes de ser presidente, fue despertarnos a todos, a todo el país, la pasión por entender que podemos ser más. La frase, que nadie se venga a decirnos que somos muy pequeños para soñar en algo grande. Son frases que aparentemente de un candidato, cualquiera puede decir, bueno, uno más, pero era la última oportunidad que teníamos de poder decidir el futuro del país en las urnas. ¿Usted pensó en algún momento en su juventud o ya de adulto en que se iba a lograr romper realmente la polaridad política en El Salvador? No. Es decir, tener dos partidos grandes que estaban luchando por el poder. No. De hecho, algo que no lo hablamos hace un rato, fui corresponsal del periódico La Vanguardia de Barcelona, y cada vez que pedían alguna narrativa aquí sobre la violencia, incluso me recuerdo que España quedó campeón del mundo en el 2010, creo, y me pidieron una anécdota sobre eso, pero el contexto de cómo se vivía en lo que ellos consideraban las favelas. Y nunca no había colonias peligrosas, pero yo jamás pensé que íbamos a poder ver eso, la realidad que estamos viviendo. El primer éxito que existo como candidato fue aquel. El gane en las urnas fue consecuencia de lo que él logró inspirarnos a todo el país, porque podíamos hacer cosas diferentes. Se nos viene la pandemia, y yo recuerdo que la generalidad de la población, el comentario era, si estuviera la derecha o estuviera la izquierda, nos estuvieran cobrando por el uso de las vacunas, nos estuvieran vendiendo las mascarillas. Y sin embargo, aquí todo se trató primero de sobrevivir. Hay una película que se llama Apocalipsis Z, con Brad Pitt, creo que es. Y justamente lo que hizo el presidente fue cerrar el país para que el contagio fuera menos. Y cuando el contagio se dio, recuerdo que una persona que entró por Metapán, nos encerró a todos. No nos gustó. Pero era la única manera de evitar que tuviéramos todos contagiados. Se militarizó por nuestra propia salva. Ese es el segundo éxito del presidente, ya presidente, porque logró echar a andar un plan con la oposición en la Asamblea y en la Corte Suprema. Y aquí estamos. Insisto, yo soy un fiel reflejo de que ese hospital de El Salvador en su momento fue un oasis para muchos. Entendemos, Lick, dependiendo de la perspectiva en la que le veamos, que han habido para algunos muchos logros, para otros no tantos, pero ¿cuáles serían como 3 de los proyectos insignia específicos del presidente Nayib Bukele que pudiéramos decir la gente lo está sintiendo de forma directa? Lo voy a hacer de forma cronológica, no por la importancia, porque todo ha sido importante. Primero, el manejo de la pandemia. Segundo, lo que nunca esperábamos, el vivir con la tranquilidad que hoy todos podemos andar en la calle, podemos tener diferencias políticas, podemos tener diferencias de cualquier cosa, pero no llegamos al punto de que, yo tengo la razón y te mato. No llegamos a eso. Él nos ha dado la tranquilidad, la esperanza. Y el tercero es ese, el eco que tenemos nosotros en los países vecinos, que nos ven como referentes, nos ven como ejemplo, y quizás lo más importante, nos ha devuelto a nosotros como salvadoreños el sentirnos cachipones, man. He tenido la oportunidad de viajar fuera del país y en aduana, migración, salvadoreño, Bukele, o sea, lo identifican a uno, nos ha devuelto lo que la selecta no nos da, la satisfacción de ser salvadoreño. Pues. Para mí, de hecho, estaba viendo hace poco un movimiento buquelistas en Colombia, así se llama. Exacto. El movimiento, que ya se está fortaleciendo en los países del sur, ¿verdad? Pidiendo realmente el que haya un movimiento político que se compare, digamos, a las políticas que se están implementando en El Salvador. Yo aquí estoy sentado con ustedes, no soy
fanático. Yo trato de analizar las situaciones y sin caer en el sesgo que debería de ser así, porque por mi cargo, por el estatus, yo me siento satisfecho con lo que estamos haciendo como gobierno. Hay detalles que todavía no hemos logrado hacerlos. El reto es que lo vamos a hacer. Pero las prioridades que tenemos que entender como sociedad son justamente estas. Primero, darnos la tranquilidad y meter a todo el montón de pícaros a donde tienen que estar. Y segundo, lo que se está trabajando ahora, la base que estamos queriendo llegar, desgraciadamente es difícil, es el hecho de mejorar la economía a nivel nacional. Que todos nos sentamos tranquilos. Bueno, nos sobraron un par de pesos, vamos a comer choris. Bueno, está bien. Por ahí lo esperamos. Pero no es fácil el camino. La oposición o la gente que no está muy a gusto con nosotros señala de que no se han hecho progresos en términos económicos. El punto acá es que son 60 años de historia con los que estamos cargando a cuestas. Algo que a mí lo he palpado son los caficultores. El hecho de que los dejaron abandonados, los expoliaron, los abandonaron en todo sentido. Ahora están creyendo en un gobierno que no era necesariamente de donde ellos provienen, los grandes caficultores, sino que están creyendo y estamos trabajando con ellos para lograr que El Salvador pueda mostrar otra vez la insignia del café a nivel internacional. O sea, ese tipo de cosas, ese es el macro. Pero darle el espacio, de hecho, el presidente de Conamipe este día estaba anunciando que le van a dar crédito a las tiendas en los barrios. Ahí es donde está la fortaleza. Estados Unidos tiene la base económica en el 80% de la empresa, de la micro y pequeña empresa. No son las grandes empresas las que sostienen el gobierno norteamericano. El mismo ejemplo vamos a hacer nosotros acá, a que los micro y pequeños empresarios puedan crecer en el término de un año, 18 meses, un año y medio, y ya poder tener la señora de la tienda contratar a alguien que le ayude, a la señora del mercado igual, que se lo vamos a hacer primero Dios para diciembre del próximo año. Ya me adelanté al alcalde, pero así va a ser. Bueno, ahí está entonces ya. Ese tipo el trabajo de este segundo quinquenio es eso, mejorar la economía en términos generales. Somos creo que el 10º país a nivel mundial que atrae turistas y dejan plata. Nos dejaron cerca de 21 millones el año pasado, el 2024. Este año se espera más. Pero usted como microemprendedor, microempresario, tiene que ver en el corto plazo una mejoría en su condición con la que inicia. Yo soy fiel creyente que la micro y pequeña empresa deben crecer y pueden llegar a crecer con las políticas que se están trabajando ahorita, que la gente no las ve y trata de señalar por el lado equivocado del camino. Pero aquí vamos a salir juntos como las tribus de Israel, en el mismo camino y atravesando los mismos desiertos. Ok, nos queda poco tiempo y quizás en 2 minutos quisiera entender la situación. Sabemos que han habido reformas constitucionales para que las elecciones ya no sean hasta el 2029, ¿verdad? Si no me equivoco, sino en el 2027, Sí. ¿verdad? Se resta prácticamente un año de gobierno. 2 años. 2 años de gobierno, perdón, y pues volvemos nuevamente a las urnas para ir a elegir alcaldes, diputados y presidente de la República. Sí. Mucha de la gente de la oposición dice, bueno, esto es antidemocrático, ¿qué vamos a ir a hacer? Porque nuevamente hay posibilidades que el presidente Bukele vuelva a lanzarse. ¿Cómo explicarle eso a la gente realmente para que entiendan que el hecho de que el presidente lance candidatura no es el hecho de que va a volver a ganar la presidencia de la República como tal? Mire, eso es fácil, bien fácil. Bien fácil. Desde el concepto de democracia, entendamos de que la mayoría es la que debe imponer las reglas. El presidente tiene la mayoría en la asamblea. Y si lo vemos en términos de 3 años, nos vamos a ahorrar alrededor de casi $200 millones en hacer elecciones tan seguido. En este país, el fútbol no es el deporte nacional, es la política, los partidos políticos y el sistema electoral
es el deporte nacional. Cada 2 años y medio estábamos en elecciones, manchando paredes, calles, publicidad, etcétera, chorro de dinero que se perdía. Y literal, se perdía para llegar a lo mismo y darnos paja. Estoy hablando, no tengo que hablar. Lo que se está haciendo es 2 cosas. Fortaleciendo la democracia con la participación de cualquier ideología, pensamiento, doctrina que quiera participar. Y la segunda, ahorrándonos un montón de dinero en cuanto a que el Estado tiene que organizar por fuerza las elecciones. Lo que estamos haciendo es eso, fortaleciendo la democracia. Lejos de que se diga, es que estos se quieren empoderar. No, si quien empodera a un sistema o a una administración es la gente. En todo caso, la Constitución sigue diciendo que el poder reside en el pueblo. Exactamente. O sea, en las urnas es donde ejercemos ese poder. Justamente eso es el principio que se está manteniendo con esto, con esas reformas constitucionales, que la gente libremente diga, yo no sé, pero aquí puedo preguntar abiertamente, ¿a quién se le puso una pistola o le dieron 10 pesos por ir a votar? A nadie. A mí por lo menos no me dieron ni 5. No díganme dónde ir a cobrar. Pero lo que estamos haciendo es fortaleciendo el principio constitucional de que es el pueblo quien tiene que decidir, no los partidos políticos. Entonces, para mí la respuesta es fácil. ¿Sí? Entender eso de que le quitamos a los partidos políticos ese poder de decidir sobre la gente. Ok, bueno, agradecerle, licenciado Monzón. Recuerde, esto es el 103.3. Este es su programa En Perspectiva y por supuesto vamos a tener programa los días martes y los días jueves. Así que el día jueves vamos a estar acá hablando acerca de un tema que usted mencionó hace poco con la canción que acaba de poner. Vamos a hablar acerca de salud mental, que es importante en nuestro departamento, que es fundamental para la humanidad. Estamos viendo tanto joven que está tomando la decisión de llegar a una situación fatal. Y queremos también abonar un poco desde acá, desde Perspectiva. Pero antes de retirarnos, nos queda todavía algunos minutos y quisiéramos que Celina nos pudiera acompañar y saludar a la audiencia de Radio 1 103.3 y de esa manera, pues, conocer cuáles son sus redes sociales y que podamos... aquí, podemos hablar. Ya nos van a echar. Bueno. Aquí viene ya. Vaya. Bueno, acá tenemos a Celina Molina. Ella es una muy buena amiga, influencer de las diferentes plataformas y quisiéramos conocer las plataformas en las que podemos observar su contenido, Celina. Sí, principalmente buenas noches. Buenas noches. Es un gusto estar acá y creo que, como decía él, a veces uno no sabe hasta dónde va a llegar, los planes de Dios son perfectos y de verdad que es un gusto para mí poder estar utilizando las redes sociales de una u otra manera, pero para incentivar o para informar o incluso hacer turismo. Creo que El Salvador también hoy en día es un excelente país para poder estar haciendo turismo. Para mí es un gusto estar aquí, Douglas, en serio que me emociona y aparte de eso, pues como dijo, una gran amistad, es un gusto estar con usted también, señor gobernador. Ahora, creo que en las redes sociales ya se ve por todos lados y definitivamente aunque uno diga que fácil se ve, no lo es. Sí, es complicado, es complicado. Sí, pero sí, es muy, muy bonito, pero también se aprende, porque día a día se aprende mucho y también creo que es muy bueno para incentivar. Bueno, un día vamos a tener a Celina también para conocer un poco de su historia y cómo llegó a las redes sociales. Pero pudiera compartirnos, por favor, sus redes sociales para que los que nos escuchan puedan buscarle y puedan ver el contenido que usted comparte. Claro que sí. Soy de El Salvador y específicamente Santaneca. Muy bien. Y soy creadora de contenido tanto en redes como en la plataforma de YouTube y me encuentran como Celinas, ahora en... Celinas con Z, ¿verdad? Sí. Vale, Celinas. para que no nos equivoquemos, Celinas con Z. Al final una Z, sí. Y en redes sociales, tanto en Facebook, TikTok, me encuentran como Celina Molina y Instagram, en Instagram, Celinas-. Ok, bueno, gracias Celina. Ya en unos días va a estar con nosotros para contarnos su historia. Le agradecemos mucho su espacio. Quisiéramos también que viniera nuestro compañero, gracias Celina, Gracias. compañero Alex Portillo de WOW TV, que hoy también nos hace
el honor de estar acá con nosotros en los últimos minutos que nos quedan. Alex, agradecerte por acompañarnos y por apoyar este proyecto en Radio 1. Como bien decía Vladimir en su momento, eso va evolucionando, los medios también debemos de ir evolucionando y la radio, bueno, ustedes a través de la televisión, qué importante es también hacer uso de las redes sociales. Así que agradecer. No, agradecido nosotros como WOWTV.noticias poder estar acá. Y yo sé que has sido un apasionado de las comunicaciones. Como familia WOWTV te deseamos lo mejor, de verdad, y que sea mucho éxito. La verdad, un privilegio estar acá con ustedes esta noche. Bueno, entonces también saludos a Alexis, que siempre está ahí al pie del cañón con los medios de comunicación. Y bueno, agradecerte a ti por habernos acompañado y por estar en este primer programa que ya vino a dar la patadita de la buena suerte de del la gobernador. suerte de todo, ¿no? Que sea esa Una video. buena patada para que lo veas. Bueno, agradecido entonces con ambos, agradecido con Mario del Cid también, que ha estado en los controles en esta oportunidad a través de la 103.3 de Radio 1. Nos escuchamos el día jueves en punto de las 7 de la noche. Agradecido, señor gobernador, por haber venido. Le deseo lo mejor a este programa. Espero verlo mucho tiempo, porque no hay vida para eso. Y nuevamente, cómodo. Gracias por prestarnos el rato y desearle lo mejor. Bueno, así que bendiciones para todos los que nos sintonizan a través del 103 y a través de las redes sociales. Muchas bendiciones. Nos escuchamos el día jueves, 7 en punto de la noche, a través de la 103.3 FM.